Recordemos que estamos mirando el método inductivo de interpretación, el cual consiste en 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Observar es abrir nuestros ojos a lo que el texto nos dice. La interpretación es abrir nuestra mente a lo que el texto significa, y la aplicación es abrir nuestro corazón con esa verdad revelada de parte de Dios. ¿Qué hacemos al respecto? Hemos mirado que la escritura se escribe en 5 diferentes figuras literarias. Vemos que hay textos narrativos, que hay poesía, que hay profecía, que hay parábolas, que hay epístolas. Esas son las 5 formas de la escritura que nosotros vemos en la palabra de Dios. Y cada una de ellas tiene particularidades, características que las hacen, que las distinguen. Esas características, a la hora de nosotros interpretar, siempre es importante que nosotros las tenemos en consideración. Miramos primeramente los textos narrativos y miramos como en un texto narrativo nosotros queremos ir y transportarnos a ese momento, a ese lugar. ¿Por qué? Porque en una narración se nos está contando una historia, nos está diciendo los hechos, todo lo que sucedió con respecto a esa historia que se nos está narrando. Entonces, por lo tanto, la importancia en los textos narrativos son las personas, los lugares. Todo eso es importante. La semana pasada hablamos acerca de los textos que son poéticos, como el libro de Salmos, como Eclesiastés, Proverbios. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a un texto poético, entendemos que lo más esencial ahí no es tanto las personas, no es tanto, ¿verdad?, cada uno de los detalles de los lugares, sino las ideas, porque se está transmitiendo una idea con un ejemplo. Mirar, ¿verdad?, los diferentes tipos de paralelismo. Paralelismo es esa correspondencia de ideas. Hay 3 tipos de paralelismo dentro de la poesía hebrea. Bueno, hay varios, pero énfasis en 3 principales paralelismos en la poesía hebrea, los cuales el paralelismo sinónimo, que es decir lo mismo en forma diferente; paralelismo sintético, que es agregar a un concepto diferente información, más y más, pero referente al mismo concepto; y el paralelismo antitético, que es contrastar una idea. Y miramos que todo eso lo que hace es que la poesía hebrea sea más fácil de interpretar, porque refuerza las ideas, las amplía, las confronta o las repite. Y todo eso simplemente clarifica lo que el autor, el escritor, quería decir en su momento. Vamos a continuar hoy con la tercera figura literaria que vamos a analizar, y es las cartas o las epístolas. Vamos a ver cuál es el énfasis en las epístolas, que lo diferencia de los otros textos. ¿Qué es lo que hacemos con las epístolas? Lo mismo que hacemos con cualquier libro. Vamos a observar, vamos a interpretar y vamos a aplicar. Pero ¿qué observamos acá en las epístolas? Las epístolas son formas de instrucción y exhortación. Lo que viene es una enseñanza, es doctrina. Entonces, más allá de estar mirando las personas y el ambiente y demás, que es muy importante ahí, las ideas y la gramática. La gramática es muy importante porque se nos está dando órdenes, se nos está hablando sobre arreglos, porque se nos dice por tanto, ¿qué? Lo que había anteriormente. Entonces, el énfasis en una carta, en una epístola, es dar una enseñanza, es una corrección, es una instrucción. Ejemplos de epístolas, bueno, todas las cartas de Pablo, los escritos de Pedro, Santiago, Juan, Judas. Características principales, dice: busque las ideas, palabras, verbos, sujetos, objetos y arreglos del pasaje. Cuando Pablo dice por tanto, ¿qué? O sea, por todo lo anterior, en vista de todo lo anterior, voy a decir lo siguiente. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos que ir al contexto, qué se dijo anteriormente, qué se dice después. Todo eso es lo que habíamos hablado de contexto, qué es lo que está alrededor del texto. ¿Por qué? Porque eso nos explica claramente por qué se dijo algo. Todo eso vamos a estarlo cuidando cuando estamos hablando de las epístolas. El bosquejo de epístola. Recordemos que miramos 2 tipos de bosquejo: el bosquejo simple y el bosquejo de epístola. Entonces, ¿qué es el bosquejo simple? Agarrar un texto, encontrar cuál es el tema, la idea principal. Esa idea principal es el título de nosotros. Acá se está hablando sobre el amor, acá se está hablando sobre el hombre bienaventurado, aquí se está hablando sobre 2 caminos, aquí se está... Entonces, la idea principal, puesta en nuestras propias palabras, ese es el título, esa es la idea principal. Entonces, empezamos haciendo eso. Una vez que nosotros hemos identificado cuál es la idea central del texto, ponemos ese título, empezamos a dividir el pasaje que nosotros vamos a enseñar por ideas. ¿Dónde empieza una idea? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza una idea? ¿Dónde termina? Eso es un bosquejo simple. Las epístolas tienen una particularidad, y es que ya tienen una estructura. Por eso es que buscamos el bosquejo de epístola, porque ya está ahí, está escrita en una forma que nosotros podemos identificar, y lo único que tenemos que hacer es llenar campos, por decirlo de una forma. Vamos a ver que hay
4 puntos que están claros en la estructura de las epístolas, con excepción de Hebreos y de Primera de Juan. Son las dos únicas que no manejan la estructura del bosquejo de epístola. Entonces, ¿qué es el bosquejo de epístola? La mayoría de epístolas o cartas siguen una secuencia muy lógica porque están escritas en una forma de carta personal, excepto Hebreos y Primera de Juan. ¿Qué hacemos con Hebreos y Primera de Juan? Si no tienen bosquejo de epístola, ¿qué tendríamos que hacer? Un bosquejo simple. Encontrar el tema central y luego desarrollar versículo por versículo, ver dónde empieza la idea, dónde termina, dónde empieza, dónde termina. Recordando que los versículos, los capítulos no son inspirados. Por lo tanto, a veces puede haber una división errónea. ¿Cómo fue escrita? Fue escrita de corrido. Por lo tanto, cuando vamos a un texto, no demos por sentado que la división que está ahí es la división que debe tener, sino que leámoslo de corrido y veamos dónde empieza una idea, dónde termina. Al leer una epístola, busque la introducción de la carta. Los saludos al principio, con frecuencia, están seguidos por una sección de agradecimiento. Después, la introducción seguirá una declaración de propósito, la enseñanza principal y una conclusión. Esa es la estructura. Lo primero que hay es la introducción. En la introducción es cuando miramos yo, Pablo y Timoteo a tal iglesia. Esa es la introducción. Siempre las epístolas van a tener una introducción. Entonces, lo que hacemos primeramente, introducción, y a veces vamos a ver que son un versículo, a veces son varios. Los primeros versículos del texto serán la introducción y el saludo. En ocasiones están seguidos con una acción de gracias. No siempre tiene esa acción de gracias. En la estructura de epístola siempre dice quién está escribiendo y a quién está escribiendo, y eso nos ayuda un montón, ¿cierto? Porque nos clarifica, de una vez ya nos pone el contexto. Está escribiendo una iglesia y como le está escribiendo a creyentes, nos incluye a nosotros. Es muy valioso el aspecto de la introducción. ¿A quién está escribiendo? ¿Quién la está escribiendo? Eso es la introducción. Luego de eso, algo que tienen las cartas que es muy bueno es la declaración de propósito. ¿Qué es la declaración de propósito? Es el tema central. Es la razón por la cual se escribió la carta. Y la mayoría de las cartas nos dice por qué se escribió, cuál fue la razón, para qué se le está escribiendo a la persona o al grupo. ¿Por qué se ha escrito esta carta? Casi siempre encontrarás una declaración de propósito por el cual la carta fue escrita. Generalmente abarca entre 1 y 3 versículos. Usualmente es muy breve y comúnmente se encuentra después de la introducción. O una vez que encontramos la introducción, los saludos, los agradecimientos, viene la declaración de propósito. Inmediatamente después es el cuerpo de la carta, el corazón de la carta, o sea, la enseñanza principal. Empieza a desarrollarse la carta como tal. Aquí se encuentra el corazón de la epístola. Encontrarás diferentes ideas o temas desarrollados a través de varios versículos. ¿Qué hacemos ahí? Cuando entramos a lo que es la enseñanza principal, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo que hacemos en un bosquejo simple. Empezamos a mirar dónde empieza una idea, dónde termina, dónde empieza, dónde termina. Recuerde que las divisiones de capítulos y versículos de que la Biblia presenta no son necesariamente exactas en las divisiones de las ideas. Busque las ideas. Por ejemplo, en una epístola puede ser que los versículos del 5 al 10 hablen del amor, que los versículos del 11 al 16 hablen del juicio, o del gozo o de otro tema. Podemos mirar, aquí empieza una idea, aquí termina, aquí empieza, aquí termina. Y al final lo que va a haber es una conclusión o una doxología. Ese es el bosquejo que tiene una carta, ya está ahí. Y la conclusión dice, el texto siempre concluirá con algunos pensamientos finales. A veces estos son usados como bendiciones en nuestras iglesias. Y en Tito, lo primero que va a haber es una introducción. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme de la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Esa es la introducción. Nos vemos que es una introducción bastante grande en esta carta porque abarca los primeros 4 versículos. A la hora de poner en un bosquejo de epístola que pondríamos, la introducción va del versículo 1 al versículo 4. Posteriormente a eso, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Alguien recuerda? La declaración de propósito. ¿Por qué fue escrita la carta? Entonces, eso es lo que vamos buscando. Recuerden, en el bosquejo, lo que sigue es declaración de propósito. Cuando puse aquí nada es porque no hay una declaración de agradecimiento, no empieza a agradecer. En otras cartas empieza a agradecer a varios hermanos, etcétera. En este caso no está, solo está la introducción.
Entonces, declaración de propósito. ¿Por qué se está escribiendo esta carta? Ya tenemos la información de quién está escribiendo y a quién está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. ¿A quién está escribiendo? A Tito. ¿Y quién es Tito? Acá nos dice, un verdadero hijo en la fe. Y eso lo que declara es que vino a Cristo Jesús a través de la predicación del apóstol Pablo. A él es el que va dirigida esta carta. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Es el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esa es la misión de Tito y eso es lo que Pablo lo está a él animando y le está recordando. La declaración de propósito, dos cosas: poner en orden el ministerio de las iglesias y designar ancianos, establecer liderazgo dentro de las iglesias. Esa es la labor de Tito. Cuando nosotros ya empezamos a hacer un estudio sobre la carta y demás, estudiamos a quién se le está dando, y Tito tiene varias características, y una es que era una persona que sabía decir no, que sabía dirigir, que era una persona firme, que era una persona fuerte. Y cuando había problemas, ¿Pablo a quién enviaba? A Tito. Cuando en Corintio había un desorden dentro de la iglesia, ¿a quién envió? A Tito. Una de las cosas que se nos habla en Creta es que era conocida como la isla de las 100 ciudades. ¿Qué significa eso? Que estaba dividido, ¿verdad?, en pueblitos. Todos los pueblitos eran divididos. Entonces, si se le está mandando a establecer iglesia, en cada pueblo iba a haber una iglesia. Había mucho individualismo, o los grupos estaban muy separados. Entonces, ¿qué tenía que hacer Tito en ese caso? Ir uno por un lugar y establecer una iglesia, establecer el liderazgo y continuar. Entonces, como vemos, era un trabajo arduo, ¿verdad? Pero todo eso es información extra que ya les estoy dando. Acá, obviamente, bosquejo simple. ¿Qué es lo que hacemos? Poner propiamente las observaciones, en este caso, estas divisiones. Entonces, ¿cuál es el propósito? Poner en orden las iglesias y designar el liderazgo, los ancianos. Hoy diríamos los pastores. Luego, ya que lo que sigue después de esto, el cuerpo, la enseñanza principal. Y empezamos del capítulo 1, del versículo 6 al final, que es el último capítulo, el capítulo 3, 14, se desarrolla toda la carta y todas las ideas. En síntesis, lo que nos va a hablar es designar los ancianos y arreglar los asuntos de la iglesia. Hay tres ideas principales. Cuando empezamos a leer, vamos a ver que hay tres ideas principales en el cuerpo de la carta. Los versículos del 6 al 16 se nos habla de los requisitos y los trabajos de los ancianos, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los requisitos de los ancianos. Son requisitos que muchas veces hoy en día no son considerados a la hora de nombrar un pastor o para una iglesia o cierto lugar. Lamentablemente en muchos lugares, pastor, ¿cómo se nombra? ¿Usted quiere ser pastor en esta iglesia? Lo primero que me dicen es, ¿dónde se graduó usted? ¿A qué seminario fue? ¿Dónde se graduó? En Estados Unidos. Ok, ya, punto bueno. ¿Y en dónde? Y si somos de Calvary Chapel y le digo, yo me gradué en Costa Mesa, ¿qué? Doble X, ¿verdad? Buenísimo. Y si le digo, ¿verdad?, que recibí clases con el Chuck Smith, que fue el fundador, 3X, ¿verdad? No, ya estamos. Eso es algo muy superficial, ¿verdad? ¿Dónde fue? A Fuller. ¿Dónde fue? Como si fuera una profesión. Los requisitos acá, alguien que va a ser el líder, el obispo, el pastor de una iglesia, necesita conocer la palabra de Dios, pero no necesita títulos que lo respalden, sino la unción del Espíritu Santo y el conocimiento bíblico. De hecho, nuestro fundador, Pastor Chuck, siempre decía, yo nunca le voy a pedir a alguien que quiera servir en Costa Mesa, en su iglesia, como pastor, yo no le pido a ellos doctorados en teología, yo no les pido licenciatura, no les pido nada de eso. Lo que sí les exijo es que sean asiduos estudiantes de la palabra de Dios, que sean personas que viven conforme a la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los requisitos que se piden acá? Por ejemplo, uno es gobernar bien en su hogar, que sus hijos están en el temor del Señor. Antes de poder, creo que nombrar a un pastor, algo importante sería ver cómo está él en su familia, cómo está llevando todas las cosas. Por ejemplo, acá en el versículo 6, quiero leerlos para que vea que, ¿verdad?, no estoy yo opinando, sino que simplemente estoy haciendo un comentario de lo que he leído acá. Dice, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Vemos estas características, son imposibles sin Cristo. Y acá no habla de perfección, pero procura estas cosas y lucha por estas cosas. Ahora, para calificar en este aspecto, ¿qué sería bueno cuando uno va a llamar a un pastor? ¿Con quién sería bueno hablar? No directamente hablar con el profesor en el seminario,
sino a alguien que debería estar ahí en esa reunión. ¿Quién debería ser? Exacto, Elita debería estar ahí. La esposa, ¿cierto? La esposa debería estar ahí y poder decir, bueno, ¿qué tal es él como esposo? ¿Por qué? Porque es un requisito, vemos los requisitos de Dios. Estos son los requisitos de Dios. Interesantemente, nosotros muchas veces vamos más a cosas académicas y cómo habla y cómo se viste y cómo se ve y no propiamente en los valores intrínsecos que acá está hablando. Es más, esto no se toma en cuenta. Y estos son los requisitos bíblicos. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Pero me habla a mí de mi responsabilidad, ¿o no? Y vemos que sería bueno igual hablar con nuestros hijos, ¿verdad? Vemos que a veces lo que hacemos nosotros no necesariamente es muy bíblico, y aún en nuestras iglesias bíblicas. Qué importante que está esta carta que nos enseña realmente cómo debe ser el corazón, que debe buscar una persona que está en liderazgo de la iglesia. Está muy claro. Primeramente nos habla de los requisitos, luego del trabajo, de qué es lo que se tiene que ocupar. Esto está en versículos 6 al 16. Luego empieza a hablar de los deberes cristianos de la iglesia, porque esto no es solo el pastor, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice irreprensible, que deben ser irreprensibles. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó esa palabra? ¿Alguna vez la hemos usado? Nunca la usamos, entonces sería bueno definirla o no. Entendemos la idea detrás de irreprensible, es alguien sin reproche, alguien que no le pueden reprochar nada, que no se le puede culpar de algo en particular, sino que obviamente es una persona no perfecta, pero que no está practicando algo en particular. Que luego habla de iracundo. Yo la ventaja que tengo es que no soy iracundo, porque yo nunca me enojo, a mí me hacen enojar, es diferente. No, entonces debe ser una persona noble, dado a la paz, que busca reconciliar, etcétera. Es una característica esencial. Está ahí para consolar, para animar, para corregir en amor. Es llamado a eso. No dado a la bebida. Va a cortar eso. ¿Por qué? Porque él quiere ser irreprensible y que nadie puede decirle nada. Por ejemplo, una de las cosas dice que el obrero es digno de su salario. ¿Qué hacía Pablo cuando iba a Corintio? Ofrendas para mí no, ¿eh? De Corintio nunca aceptó ofrendas. ¿Por qué? Porque en Corinto ellos se daban mucho a que la persona que venía con fluidez y que hablaba muy bonito, le prestaban atención sin importar lo que estuvieran diciendo. ¿Qué güey, ¿viste cómo habló? ¿Entendieron algo? No, pero no importa, qué bien que habla. Eso precisamente pasaba en Corintio. No solo eso, entonces, ¿qué empezaban ellos? A pedir ofrendas para ellos y empezaban a abusar del ministerio. Entonces, ¿qué hacía Pablo? De Corintio específicamente no recibía ofrenda. La iglesia de Filipenses siempre lo ayudó ministerialmente, en lo económico y demás. Recibía ofrendas de ella. Pero en Corintio decía, yo no quiero que alguien venga y me diga, usted está solo por la plata, Pablo. Es interesante, ahorita que ya somos más internacionales que una escuela, en ciertos sectores donde yo me muevo, yo nunca he tenido ningún problema así, pero ya cuando empecé a enviar la comunicación de eso, habían personas que me decían, ladrón, lo que quiere es robarse el diezmo de la gente y demás. Entonces yo me quedé así, la escuela es gratis, yo no le cobro a nadie por la escuela, es gratuita, no es barata, pero es gratuita. Hay gente que por fe soporta el ministerio y demás, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pablo por eso se abstenía de esto, para que no hubiera un obstáculo. Como le hablé con la bebida, por eso yo me abstengo de tomar, ¿para qué? Para que no tenga ningún obstáculo, para que fluya en ese sentido, y vemos que es algo que ellos practicaban. Por eso Pablo tiene que decirle a Timoteo, no, es que es por un asunto de salud, Timoteo, que deberías tomar vino, etcétera. Vemos que acá están los requisitos, los deberes cristianos y la sana doctrina. Es una carta muy rica para poder mirar y reforzar nuestra fe. Y luego los versículos del 12 al 14 son preocupaciones personales, donde ya habla más a nivel de lo que necesita. Y al final, la conclusión en el capítulo 3, en el versículo 15, que es el último versículo. Por ejemplo, cuando digo preocupaciones personales, es en el 12. De nuevo, esto no es inspirado, estas divisiones soy yo viendo ideas y a veces rápidamente. Entonces, entre más estudiemos, más observemos, tal vez podemos hacer divisiones mejores. Ahora, son divisiones grandes. ¿Por qué? Porque aquí donde dice requisitos para los obispos, podríamos empezar a hacer una lista que sea irreprensible, que no sea dado el vino, que no sea iracundo. Ahí podemos hacer A, B, C, D. Entonces, ahí vamos desarrollando. Por eso es un bosquejo simple. Entre más nosotros desarrollamos eso, más podemos ponerle ahí. Una vez que nosotros pasamos esto al cuadro de observación, interpretación y aplicación, es ahí donde más ya empezamos a meternos y a desarrollar las ideas. En este momento estamos moviendo solo el tronco para que caiga lo más maduro, pero ya con solo esta división ya empezamos a ver cosas importantes, ya empezamos a alimentarnos y no solo a leer ligeramente, que podemos perder muchos detalles. Ya con solo empezar a dividir el texto, eso es lo que hacemos, cada vez dividirlo más,
y vamos a extraer más, vamos a extraer más, vamos a extraer más. Por ejemplo, acá en el versículo 3, ¿por qué hago este cambio? Porque empieza a decir, cuando te envié a Telmeas y a Tiquico, procuraban venir, dice, a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Ya es más los planes inmediatos de Pablo, ya está cambiando de tema. Y luego al final, en el versículo 15 dice, todos los que están conmigo te saludan, saludos a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros, es la conclusión. Las epístolas, como tienen esta estructura, seguimos esta estructura. Cuando no es una epístola, ¿qué es lo que hacemos? El bosquejo simple, ¿qué es? Simplemente es agarrar cuál es la idea principal y empezar a dividir dónde empieza una idea, dónde termina, dónde empieza una idea, dónde termina. Que es lo que hicimos en el texto poético del Salmo 1. Vamos a trabajar sobre la tarea. Entonces, en poesía, ¿qué es lo que está haciendo el poeta? Está dibujándonos imágenes a nosotros con la pluma, con la escritura. Nos está a nosotros llevando a ejemplificar la idea en una forma muy bonita. Por ejemplo, es muy diferente oír a Silvio Rodríguez hablar acerca de la melancolía que oír otros grupos más modernos. Cuando habla de melancolía, lo expone de esta forma. Él dice, hoy viene a mí la damisela soledad con Pamela impertinente y botón en el oleaje de sus buenos. Hoy la dulce señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Viene a mí, avanza, viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. Está hablando de la melancolía, pero también puede decir, y estoy aquí, ¿verdad? Borracho y loco en un bar. Es la misma idea, pero vemos la forma en que lo está transmitiendo. Entonces, cuando hablamos de poesía hebrea, recordemos que están jugando con las ideas. Entonces, nos están pintando en nosotros los conceptos que ellos quieren darnos. Entonces, en el Salmo 1, ellos quieren darnos una idea. El Espíritu Santo, a través de David, nos va a pintar en nuestra mente, a través de ejemplos, una idea, una instrucción que Él quiere darnos. Es algo muy hermoso y es parte de la diversidad que vemos en la Escritura. Lo primero que uno hace es leer varias veces el texto. Necesito leer varias veces para poder comprenderlo. Una de las cosas que sería ideal es que usted memorice el pasaje que va a enseñar. Inclusive le puede evitar problemas. Yo recuerdo en una ocasión que llevé un tablet a una boda y tenía el mensaje y se me descargó y no me quedé sin mensaje. Entonces la siguiente vez dije, ya no me pasa. ¿Saben qué hice? Lo imprimí todo. Y lo que pasa es que ya impreso empecé a leer y se vino un ventolero, ¿verdad? Y las hojas salían volando y todo lo demás, ¿verdad? Entonces no podía leerlo, ¿verdad? Y no tenía el tablet. Entonces ahora tengo que llevar las dos cosas por aquello, ¿verdad? Pero lo que voy es, si usted ha memorizado el pasaje, está en su mente, está en su corazón y el Espíritu Santo lo va guiando, nos va a evitar de todo. Y no solo eso, recuerden que el objetivo del texto de la escritura es memorizarla para vivir. Dice el salmista, tus dichos he guardado. ¿Cuál es el objetivo de guardar los dichos? ¡Qué bárbaro, Víctor! ¿Se sabe todo eso? ¡Qué memoria! No, dice para no pecar contra ti. Eso cambia el asunto, ¿verdad? Entonces el hecho de nosotros atesorar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios es para ponerla en práctica, para no ofender a Dios, para tener una relación correcta con Dios. Bosqueje el texto usando la forma de bosquejo sencillo. ¿Qué nos ayuda en un bosquejo sencillo? Los signos de puntuación nos ayudan. Los signos de puntuación generalmente nos van a marcar dónde empieza una idea, dónde termina. ¿Qué implicaría un punto y aparte? Viene una idea diferente. Un punto y seguido, no, continúa. Una coma, continúa. Todas esas cosas también, ¿verdad?, nos ayudan en esa dirección. Forme un cuadro usando su bosquejo. ¿Qué es formar un cuadro? 3 columnas: observación, interpretación y aplicación. ¿Qué hago? Versículo 1. ¿Qué observo? Lo escribo. ¿Qué significa esto? Es la interpretación. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? La aplicación. Versículo 1, ahí está observación, eso es lo que estamos haciendo. Y así vamos por todos los versículos. Es simple, nada más es practicarlo y vamos sacándole provecho a todo eso. Es simplemente algo sistemático que nos va a ayudar a alimentar y extraer más de la palabra de Dios. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Algunos hablan acerca que este salmo es el consenso, que es la síntesis de todo el libro de Salmos, se concentra en esto. Acá está toda la enseñanza general
en este salmo está compilada para nosotros. Lo primero que nosotros hacemos es buscar cuál es el tema principal, qué título le pusieron. Recordemos que esa es la idea principal que está en ese texto. Yo, por ejemplo, le puse el que permanece y el pasajero, lo cambié ahora solo para no poner el mismo que siempre pongo. Y también depende de las personas con que la estoy hablando. Por ejemplo, si es un grupo de jóvenes, generalmente esto de bienaventurado, ya ellos ni siquiera saben qué es verdad. Puedo hacerlo más acorde a lo que significa como tal para ellos, tomando en cuenta qué es la idea general, dichoso, feliz. Pero ¿qué otros títulos le pusieron ustedes? La bienaventuranza de caminar en el temor de Dios. Una vida fructífera. Excelente. El camino del justo y la senda del mal. Excelente. Las bienaventuranzas del que medita en la ley de Jehová. Muy bien. Entonces, lo que miramos es que nuestras ideas y nuestro enfoque puede cambiar a la hora de escribir eso, pero siempre en base al tema, en base a lo que nosotros leímos. Por ejemplo, la Biblia como tal, no sé cómo le puso. Y también depende inclusive de la Biblia que estés usando. Por ejemplo, en el Salmo 1 acá, en la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, dice el contraste entre el justo y los impíos. El contraste entre los justos y los impíos, y eso es lo que miramos. Y cualquiera de los títulos que nosotros le pongamos. De hecho, si vas a una versión anterior a esta misma Biblia, las Américas, ellos tenían otro título, porque recordemos, eso es cuál es la idea principal expuesta en diferentes formas. Generalmente dice el hombre bienaventurado. Entonces, lo primero que uno ve, bueno, ¿cuál es el tema? Ya lo tenemos. Puse uno, ¿de qué nos va a hablar? Del hombre bienaventurado. ¿Por qué? ¿De dónde sacó esto? De acá el tema. Dice, ¿cuán bienaventurado es el hombre? Entonces, lo primero que yo puse es el varón bienaventurado, el hombre bienaventurado. ¿Por qué creen que dice el hombre bienaventurado? ¿Por qué no dice la mujer bienaventurada? Tema delicado en estos días. Ajá. Habla en sentido general el hombre para diferenciarlo de las bestias y de las plantas. Por ejemplo, el hombre, la persona humana, en sentido general, que puede ser un niño, una mujer. ¿Es eso, Julio? ¿Cómo? ¿De dónde sacó eso? Ok, excelente. Por si hay un debate por ahí, no. Es muy importante, por ejemplo, ver la palabra como tal, si está hablando en general de la raza humana, y hay palabras que está hablando directamente de hombre. Una de las cosas importantes es que recuerde que la responsabilidad de ser el ejemplo en el hogar, ¿de quién es? El hombre. ¿Verdad? Siempre me pareció que era hombre, varón, porque por ser la cabeza de la casa, porque todo lo que me está diciendo es como, más allá de que puede molestarme por mujer que soy, pero lo cierto es que quien impone espiritualmente en una casa es el hombre. El que debe hacerlo, el que está llamado a hacer. ¿Qué significa ser la cabeza en el hogar? Una vez más, ese es el problema que tenemos nosotros. Hasta uno tiene que bajar la voz, está hablando de hombre. ¿Por qué dice hombre? No. Está llamado de hombre porque el llamado a ser el ejemplo en la casa es el hombre. Que si el hombre es llamado a ser cabeza en el hogar, ¿quién es el que debe servir? Modelar cómo servir. El hombre. ¿Quién debe modelar cómo perdonar? El hombre. El hombre no tiene que esperar que la mujer venga, que su esposa venga a pedirle perdón. Él desde antes ya tiene que pedir perdón. Tiene que mostrarle a ella cómo ser amoroso, cómo ser servicial, cómo honrar. Es hacer visible a Dios. Ese es el llamado del hombre dentro del hogar. Es ser un sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Acercar cuando se necesitaba. Ahora estamos en Cristo, pero cuando se necesitaba un sacerdote, ¿qué es lo que hacía esa persona? Él acercaba a las personas a Dios. Entonces, la labor del esposo en la casa es acercar a su esposa, a sus hijos a Dios. Es modelarlos, es motivarlos, es servirlos de tal forma que están inspirados a tener esa misma fe de papá, de su pasión por Cristo, de su deseo de servir, de su amor por su esposa, de su amor hacia todas las personas. Eso significa ser cabeza. El objetivo de esto es que él va a imponer el ejemplo para que todos hagan eso dentro de la casa. ¿Qué significa? ¿Que no hay mujer bienaventurada? No, por supuesto que no. Y en aplicación, esto aplica para el hombre y para la mujer, por supuesto. Pero en la interpretación, ¿a quién está llamando Dios a ser el hombre bienaventurado? Al esposo. Por eso no es un asunto de machismo, como dicen hoy en día. Más bien es de protección a la mujer, pero más que todo de responsabilidad de roles, porque no está llamando que uno es menos que el otro. Pero sí hay diferentes responsabilidades. Y mi rol, ¿cuál debe ser? Ser el ejemplo. Entonces, si yo me quejo de mi esposa, a veces es porque se está pareciendo mucho a mí y no a Jesús.
Y eso significa que yo no le estoy modelando suficientemente a Jesús. Por eso dice que la corona del marido, ¿quién es? La esposa. Yo lo que espero es que mi esposa hoy, después de 20 años de matrimonio, tenga una relación más fuerte con el Señor que cuando yo la conocí, y no al revés. Y que no sea porque le he dado tantas luchas que ha tenido que agarrarse de Dios, sino porque, en verdad, yo la incentivo a caminar conforme a los caminos de Dios. Ese es mi rol como hombre. Eso debo asumir. Y eso es lo que, menos que orgullo, lo que es humildad y es servicio. ¿Quién fue el que se tiró a los pies de los discípulos a lavarle los pies? Se quitó su abrigo, el Señor Jesús. Yo soy el que debo lavarle los pies a mi esposa, a mis hijos. Ese es el modelo, eso es lo que me llama a ser el Señor. No es a gritar más fuerte, no es a poner mi voz, ese debe ser mi rol. Entonces, por eso acá se habla del hombre bienaventurado. Ahora, lo que dijo Julio tiene peso en el sentido que usted busque la palabra y esa palabra sea una palabra que no está hablando de género, sino a nivel general de ser humano. Pero tienes que buscar la palabra en el original para decir, no, ahí está hablando de los dos en particular. La posición de Dios es que uno modele. Por eso cuando pecaron, ¿a quién llamó el Señor? A Adán, ¿verdad? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está Eva? Pobrecito Adán, ¿verdad? Me lo confundió todo el muchachito. ¿Por qué? Porque él era el responsable de cuidar, de proteger, etc. Dice el varón bienaventurado y empieza a hablarnos de 3 ideas sobre el varón bienaventurado. Voy a hablar del primer versículo nada más, primeramente. ¿Cómo lo dividieron ustedes? Yo por versículo también. Sí, el primer versículo que pusiste, Alejandra. Que se aparta del mal y que es un paralelismo sintético. Excelente. Yo lo puse de esta forma. De nuevo, como uno ya ha hecho esto, ¿verdad? Tiene práctica en ese sentido. No tiene que ser exactamente igual al mío. Eso es algo que quiero que quede claro. Cada uno de nosotros, lo importante es que se atreva, que lo haga y descubra que ustedes pueden hacer mejores que lo que yo hago, mucho mejor. Y a veces se van a sorprender de que ustedes están teniendo las mismas conclusiones de grandes predicadores y demás. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y ninguno es menos, sino que sí la diferencia ¿cuál es? ¿Cuánto trabajo yo le dedico a un texto o no? El varón bienaventurado, lo primero que yo puse es lo que no practica. En el versículo 1 me dice cosas que no hace. Por ejemplo, si pongo los 2 caminos, hay personas que lo escribieron como los 2 caminos, entonces por la senda que no sigue, en lugar de decir lo que no practica, podría ser, depende de la forma en que nosotros lo hayamos expuesto. Entonces puse lo primero que dice acá, no anda en consejo de malos. Yo escribí, aleja de su vida y entorno lo que no le conviene. Excelente, muy bien. Luego dice, no estuvo en camino de pecadores. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores ha sentado. ¿Qué tipo de paralelismo sería este? El tema es el varón bienaventurado y luego nos agrega 3 conceptos sobre ese varón. ¿Qué tipo de paralelismo sería? Sintético. Al tema del varón bienaventurado le está agregando que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores asentado. Y vemos una progresión. Recuerden que esto es poesía. Entonces, ¿qué nos está mostrando ahí? No anduvo en consejo de malo. Entonces nos imaginamos a una persona caminando. ¿Ya eso hay unas implicaciones o no? Yo estoy tomando una acción, estoy caminando. No es que me llegó, yo estoy aquí sentado y me llegó, no pude. No, es que yo estoy yendo hacia el consejo del malo. El hombre bienaventurado no busca el consejo del malo. Luego dice, no estuvo en camino de pecadores, o sea, está hablando de detenerse. Sí, durante todo el capítulo veo que hay un constante contraste, como entre uno y el otro, como que se contrapone. ¿Cómo le llaman a esta parte? Eso se llama paralelismo antitético. Ok. Que es contrastar las ideas, porque también depende cómo lo analicemos. Recordemos que podemos ver la suma, cuánto paralelismo hay aquí, y en general vemos si es paralelismo antitético o paralelismo sintético o paralelismo de sinónimo. Entonces miramos el primer versículo, vemos que la división ya con esto nos ayuda o no a dar un mensaje, cosas a no practicar. Entonces ya empezamos a ver qué significa el consejo de los malos, qué significa el camino de los pecadores, qué significa la silla de escarnecedores. Pero vemos lo que nos está hablando. Una imagen de alguien caminando, una imagen de alguien que se detiene, una imagen de alguien que se sienta. Hay una progresión en ese aspecto. Eso está dibujándonos el poeta en nuestras mentes. El versículo 2 me habla de lo que sí hace. Por ejemplo, si quiero ser más simple, yo digo, lo que no hace, en lugar de decir lo que no practica, puedo decir lo que no hace el varón bienaventurado o la persona que es dichosa o que busca el agrado de Dios. ¿Qué no hace? No recibe el consejo de los malos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Luego, lo que practica o lo que sí hace. Lo que no hace, lo que sí hace. Si queremos ponerlo en palabras más simples, ¿verdad? Que lo que sí hace, dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
Es un bosquejo simple, pero en primera instancia, ¿qué podríamos ver acá que es importante rescatar? Los verbos son muy importantes, las acciones propiamente. Entonces, acá de una vez a mi mente que brilla, que brinca de delicia, deleitarse. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué significa deleitarse? Porque una cosa es conocer la ley de Jehová, una cosa es leer la ley de Jehová, recitar la ley de Jehová y otra es deleitarse en la ley de Jehová. El bienaventurado se deleita. Me llamó la atención que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ajá. Y también llama la atención, llevándolo a otro capítulo bíblico, que dice que cuando Jesús iba a la cruz, lo escarnecían diciendo, si tú eres hijo de Dios, o salvó a otro, porque no se salva. O sea, como que escarnecer es como un tipo de burla. Sí, o sea, como burlarse o chismear o criticar a alguien más. Dice que él no hace eso, entonces ahí mismo hace el contraste, dice, si no, en vez de chismear a otro, se deleita en estudiando la palabra de Dios. O sea, no criticando, sino como que se alimenta la palabra. Ahí está su delicia, no en criticar, porque hoy en día dos personas se juntan y se hallan satisfacción. Vamos a hablar de fulano, de fulana, mira, él está mal y qué sé yo qué, y nos deleitamos rato hablando de eso. Pero dice que él no hace eso, sino la delicia de él está en escudriñar y profundizar en la palabra de Dios. Muy lindo esa parte. Excelente. Julito, no haga las mías de empezar a hacer todo de una vez. Cuando vamos al cuadro ya le doy más oportunidad para que ya vamos a ver esto verso por verso y describirlo así, ¿verdad? Gracias, perdone. No, ¿cuál perdón? Gracias por el aporte. Simplemente resaltando, deleitarse es algo que nosotros debemos analizar, porque ¿qué es lo que queremos ser nosotros? Como el hombre bienaventurado, como esta persona que tiene la dicha. Bienaventurado es que tiene el favor de Dios, el agrado de Dios. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de caminar conforme a la voluntad de Dios, de cumplir el propósito por el cual existimos. Los propósitos de Dios están para nosotros desde antes de la fundación del mundo, están las obras en las que tenemos que caminar. Estamos caminando en esas obras. A veces ni siquiera sabemos si estamos en medio de la voluntad de Dios. A veces ni siquiera tenemos idea de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y cuál es el propósito, y que lo que viene es eterno y es para siempre, y lo que hagamos acá va a determinar nuestra posición de servicio por la eternidad al Señor. Luego vamos a desarrollar esto en el cuadro, pero es importante mirar estas cosas. Entonces nos habla de delicia, nos habla de meditar. Es importante. ¿Por qué es importante meditar? Porque no sé si a ustedes se les viene, pero cuando yo digo meditar, en ese momento yo me veo así, con una candela al frente, con incienso y un Buda al frente. Y no es lo que está diciéndonos acá, porque nuestro contexto es ese, o haciendo yoga, o ya me imagino en la playa, o no es lo que estamos hablando, pero pueden venir esas imágenes a nuestra mente. Luego sigue con características, cosas que distinguen, cómo se mira la persona bienaventurada. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Otra característica, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Esas son características. Esos son los 3 primeros versículos que nosotros miramos. Y yo leo acá, por ejemplo, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de impíos. ¿Quién no anda en consejo de impíos? Bienaventurado. El hombre bienaventurado. ¿Quién no se detiene en el camino de los pecadores? El hombre bienaventurado. ¿Quién no se sienta en silla de escarnecedores? El bienaventurado. ¿Quién se deleita en la ley de Jehová? El bienaventurado. ¿Quién medita en la ley de Jehová de día y de noche? Y bienaventurado. ¿Quién será como árbol plantado junto a corrientes de agua? El hombre bienaventurado. ¿Quién da su fruto a su tiempo? El hombre bienaventurado. ¿A quién su hoja no se cae o no se marchita? El hombre bienaventurado. ¿Quién todo lo que hace prospera? El bienaventurado. No así los impíos, estamos cambiando, ¿no? Así es. Ok, ya aquí hay un corte, ¿cierto? Todo esto que vemos acá es sintético porque es agregándonos cosas de el hombre bienaventurado. Luego dice los versículos 4 y 5 nos van a hablar de quién, de los malos. Y vemos que no hay un gris, estás en un lado o estás en el otro. Dice características de los malos. Ahora características, como vimos características del hombre bienaventurado, vamos a ver características de quién, de los malos. Son como el tamo que arrebata el viento. Tamo es como decir la granza. Cuando hay arroz, lo ponen como una zaranda y empiezan a sacudirlo y lo que queda abajo, ¿verdad? Es la cascarita del arroz. ¿Qué es eso? Es basura. Eso luego se apila y se quema. Eso es lo que está hablando acá de tamo, como la paja. ¿Existe algún contraste más grande entre lo que es un árbol con grandes raíces en agua, sólido, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, en comparación a qué?
a un pedazo de zacate seco, de granza. Esa es la comparación. Es uno, es el otro. No puede haber un contraste más grande. Dice, no se levantarán los malos en el juicio. Y esto de levantarse, ¿qué implica? Cuando estás en un juicio, ¿para qué se levanta el acusado? En primera instancia se va a levantar, ¿para qué? Para defenderse, para exponer su caso, para apelar en el juicio. No se levantará porque está condenado, porque no tiene ninguna opción en ese sentido. Y ni los pecadores en la congregación de los justos, están separados. Por eso el Señor dice que no va a pasar injusto como si fuera justo. El Señor conoce el corazón y cuando Él determina un juicio es justo. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, a nosotros, ¿qué empieza a pasar? Se nos empiezan a iluminar versículos. Estamos leyendo el concepto y ya viene un versículo a nuestra mente que podemos utilizar. Y el punto 3, que sería el versículo 6, es un paralelismo antitético, claro, porque nos va a hacer contraste entre los dos caminos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, y la idea de conocer es que Él mira, protege, que Él guía el camino de los justos, y en realidad nos habla que es su camino. Un justo, ¿qué es lo que hace? Seguir al Señor, camina en su camino. Conoce Jehová el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué vino a mí cuando hablé de la senda de los malos perecerá? Para mí viene Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin son caminos de muerte. Todo le parece, ¿verdad? En su propio juicio todo está bien, pero en realidad va rumbo a su muerte. Personas justificándose a sí mismos, haciendo cosas que Dios no los llamó a hacer, tratando de acercarse a Dios a través de sus sacrificios, de sus justicias. La única forma de acercarse al Señor es en la manera del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Esa es la única forma y nadie viene al Padre si no es por mí, a través de la gracia, a través de su muerte vicaria sustitutiva en nuestro favor. Entonces vemos, este es el bosquejo. Entre más tiempo uno dedique, más agudo es. Entonces hay algo acá que no ven como que, ok, no lo miro ahí. Vemos la idea. Yo lo que quiero es que ustedes puedan reproducir esto. Y en el cuadro lo único que hacemos es ir leyendo versículo por versículo. Lo primero que hacemos, ¿qué son? Observaciones. ¿Cuál sería la primera observación que ustedes miran en el versículo 1? Bienaventurado. Bienaventurado es el hombre. Esa es la primera, ¿cierto? Para interpretar eso, ¿qué significa ser bienaventurado? ¿Será importante definirlo? Sí, ¿verdad? Más en nuestros días. Bendecido. Bendecido, dichoso, favorecido. Feliz. Muy favorecido. Muy favorecido, pero hay un contexto de ese favor, de esa bendición, de esa alegría, de ese gozo, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? Es el favor de Dios, no es el favor del mundo. El que tiene este varón, el que tiene esta persona es el favor de Dios. Feliz, dichoso, favorecido. Esa es la interpretación de lo que significa esto. Bienaventurado el varón, que nos está hablando, dichoso, favorecido, feliz. ¿Cómo podríamos aplicar esto? No siempre podemos tener una aplicación de cada versículo. A veces, ¿verdad?, tenemos que leer varios para hacer una aplicación que sea sustancial. ¿Cómo podríamos aplicar este versículo? Podríamos decir que cuando una persona se sienta desanimado, confundido y temeroso o les suceda cualquier situación, que no se olvide que es dichoso caminar con Dios. Excelente. Sí, pero basado en el contexto de acá, está bien la idea, pero más enfatizado con solo lo que me está dando acá esta información, algo puntual. ¿Qué más? La santidad. Santidad, pero acá no dice nada de santidad. Yo entiendo lo que hacemos y es brincar de una vez a toda la información que tenemos. Yo lo entiendo porque es lo primero que yo hago, pero estoy tratando de ser lo más estricto, entre comillas. En base solo a eso, es para hacernos trabajar más. En base solo a lo que él dice. Tiene que ser todo el versículo, si no se puede tomar la aplicación. Yo diría que sí se podría. Entonces, por ejemplo, para avanzar, yo lo que puse es esto. ¿Cómo puedo vivir en el favor de Dios con dicha y con gozo? Quiero ser bienaventurado, quiero ser feliz, quiero ser dichoso. Claro, como pregunta, claro, sí. Entonces, generalmente lo que hago en la aplicación son preguntas, generalmente. Entonces vemos que sí, ¿verdad? Sí calza, no me estoy saliendo del versículo, ¿cierto? No me estoy saliendo del versículo, estoy diciendo, acá nos habla de alguien que es dichoso, que alguien que tiene el favor de Dios, que alguien que es feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Amén. ¿Quién quiere ser dichoso? ¿Quién quiere gozar del favor de Dios? A la hora de aplicar, ¿cómo logro eso? Sería una buena pregunta que siga esto. El texto nos va a ir dando información de cómo lograr eso. No siempre podemos aplicar, pero aquí se aplica bien. ¿Cuál sería la segunda observación que miramos ahí? Que no anduvo el consejo de malo. Exactamente, no anda en consejo de malo, ¿cierto? Vemos lo que estamos haciendo. En las observaciones que hacemos, estamos transcribiendo el versículo en cada uno de los conceptos. ¿Es simple o no? Eso es lo que hacemos. Ahora, ¿qué significa que no anduvo en consejo de malos? Es lo que vamos a desarrollar. En ocasiones,
obviamente porque es una clase, porque quiero darles más carnita, investigo inclusive las palabras en su original. ¿Con cuál objetivo? Darles a ustedes más nutrición, por decirlo, ¿verdad? De una forma. Entonces busqué la palabra anduvo o andar, según la versión que ustedes tengan. Pero ¿cuál es la palabra que iría aquí? En hebreo es halak. ¿Y qué significa? Ir, caminar. Cuando me está hablando acerca de eso, de caminar, de ir y demás, me está hablando de que no debo buscar el consejo en aquellos que no honran a Dios, aquellos que realmente me dan un consejo humano y no bíblico. Hay una acción voluntaria que conduce a ser una persona dichosa. Ok, ¿por qué estoy sacando esa conclusión? Porque si es caminar, pues yo estoy sentado y para caminar yo tengo que tomar una decisión o no. Yo tengo que levantarme, ¿verdad? Tomar la decisión para poder caminar. Si no, no camino, automáticamente no caminas. Entonces, ¿qué es lo que me está hablando? Que el hombre bienaventurado no busca el consejo de los malos. Es una decisión personal. No busca un consejo que no sea bíblico, sino ¿de quién? De alguien que camina conforme a la palabra de Dios, que lo va a llevar a los conceptos bíblicos, no a los conceptos humanos. La sociedad cambia, las cosas las vemos diferentes, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra consejo acá, tzá, significa consejo, propósito, dirección o instrucción. Entonces yo no busco el consejo, propósito, dirección o instrucción del mundo. Una pregunta, ¿por qué será que lo dice como en tiempo pasado, no anduvo, y no dice como en tiempo presente? Bienaventurado el varón que no anda, y sino que dice anduvo, como en su pasado. Persona que tuvo un pasado o sea, que no fue nada bienaventurado, un pasado quizás de corrupción, de pecado, pero viene a Cristo y como entonces sí, no sé si me doy a explicar, como si, sí, como que aparenta como que no tiene esa bienaventuranza porque ya anduvo anteriormente en un mal camino. No es porque en la acción actual ya él es bienaventurado, es el varón bienaventurado, no dice será bienaventurado, sino que lo está exponiendo como el varón bienaventurado. Nos explica el hecho de que esta persona en este momento sea bienaventurado. Entonces, es bienaventurado en este momento presente por no hacer eso. Correcto. ¿Por qué sabemos que no puede ser esa idea que Julio nos está abriendo, ¿verdad? El panorama, porque hay que pensarlo todo y es importante. ¿Por qué no puede ser? Por el resto de la Escritura. Aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron por aquí, todas son hechas nuevas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque las necesitamos, ¿verdad? Todas las mañanas. Entonces, el resto de las escrituras nos ayudan a definir cosas, ¿verdad? Pero es en virtud de que está hablando en tiempo presente, esa persona es bienaventurada. Entonces, el fruto de ser bienaventurado es el hecho que no anda en ese consejo, que no anduvo en ese aspecto. Y luego, algo importante es ir al verbo y mirar si están presente, pasado o futuro. A veces en los verbos en el original no es la forma en que se interpretan, pero la idea es que en este momento está siendo bienaventurado porque él no anduvo en estos consejos. ¿Cuál es la idea de ahí? Que no lo hagamos. ¿Quiénes son los malos? Rasha habla de los impíos, los que están en contra de Dios, los culpables, los sin Dios. Entonces el consejo del mundo, de los impíos, eso es lo que significa. Ahora, dentro de la aplicación, un cristiano podría darnos un consejo que no es de Dios. No. ¿Alguien piensa diferente? Podría, pero no debería. Podría, y lo hay, y pasa. ¿Recuerdan el profeta? David le pregunta, le dice, ¿puedo construir el templo? ¿Qué le dice el profeta? Claro, hágalo. ¿Ese consejo de quién venía? De él, natural. Era de él, no era de Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Dios le dijo, no, devuélvase y dígale que no. Entonces sí puede ser. Hay personas que vamos a ellos siendo cristianos y nos van a dar un consejo de la carne, bien intencionado a veces y demás, pero no es bíblico. ¿Cómo podríamos saber que el consejo viene de Dios? ¿Cuál sería la forma de poder protegernos? Basado en la Biblia. Basado en la Biblia, correcto. Excelente, basado en la Biblia. ¿Cuál es la forma de defendernos? Conocer la palabra, conocer la Biblia. Esa es la forma de defendernos. Eso es importante. Entonces no es tanto el recitar, el Satanás no va, uy, no diga el versículo, no. No, el problema de Satanás es cuando usted lo cree, cuando usted lo practica, cuando usted lo vive. Ese es el problema que tiene. Es más para usted que para él. Él conoce la Biblia, pero el problema que tiene es cuando nosotros, la palabra de Dios es nuestra forma de fe y de conducta. Cuando deja de ser una teoría y se vuelve una práctica, porque es poderosa y no deja de ser la palabra de Dios. La ponga en práctica o no, se va a cumplir. Pero, ¿cómo nos defendemos? A través de conocer la palabra de Dios. De nuevo, vemos que hacemos preguntas a la hora de aplicar. ¿Cómo aplico yo esto? ¿A dónde voy a recibir consejo? ¿De dónde recibo consejo? Ahora, necesito personas maduras en la fe y demás que me ayuden. Dios no pide llaneros solitarios. Y se nos habla de la necesidad de tener personas maduras con las cuales rendir cuentas,
hablarle de las debilidades que tenemos, de las luchas que tenemos, orar juntos y demás. Se nos llama a eso. Gozo del favor de Dios es lo que busco, lo que anhelo, la verdad, la instrucción, la corrección, la exhortación del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay personas que van de consejero en consejero. ¿Y por qué lo hacen? No porque en la multitud de consejos hay sabiduría, sino que andan buscando quién está de acuerdo con ellos. Anda buscando qué persona le dice, no, está bien lo que estás haciendo. Fue el primero y le dijo que no. Fue el segundo y le dijo que no. Fue el tercero y le dijo que no. Hasta que encuentran a alguien que está de acuerdo con ellos. Realmente cuando yo voy a buscar consejo, voy a buscar el consejo bíblico. Voy para que Dios me direccione, para ver en qué tengo que arrepentirme, qué tengo que cambiar. ¿Cómo debo mejorar? Realmente voy con humildad para que el Señor sea el que me dirija y me guíe en mi caminar. O voy ya con una idea prefija, solo voy a aceptar lo que está de acuerdo a lo que yo creo o pienso. Y no voy abierto a que el Señor me haga ver que mi actitud, ¿verdad?, es incorrecta. Ahora, mi pregunta es esta, porque Sí. yo sí lo hice, Sí. pero las palabras, cuando es lo de observación, se mantiene las palabras exactas como están en el pasaje. En interpretación sí es como yo lo interpreto y en la aplicación igual con mis palabras. Sí. Lo que pasa es que cuando yo estoy interpretando estoy limitado a lo que la observación dice. Explicar qué dice la observación es explicarla. Por eso va a cambiar el vocabulario, pero es porque estoy explicando qué quiso decir el autor, qué quiso decir él. Le puse, es un varón que se cuida de con quién anda y a quién escucha. Excelente, excelente. Y en aplicación, ya entonces ahí si entra uno, entonces no andar con esas personas, no escuchar sus consejos. Excelente, excelente. De eso estamos hablando. Ok, entonces voy más o menos. Entonces sí le había captado la idea de cuándo Totalmente. sí podía mover las palabras y cuándo no. Ok, listo. Gracias. Excelente. No, muy bien. Gracias, Romy, por compartir. No hemos salido del versículo 1. Lo que me interesa es que capten el sistema. Vemos observación, simplemente estoy poniendo lo que dice el versículo, explico qué quiere decir el versículo. No lo que yo entiendo del versículo, eso es diferente. Yo no estoy poniendo qué entiendo yo del versículo, sino qué quiso decir el autor. Eso es. El problema que a veces tenemos es que corremos de observación a interpretación. Es más, ni observamos y de una vez interpretamos, o inclusive aplicamos de una vez. Y muchas veces interpretamos y no hay aplicación. Ocurre mucho. Entonces, para ser consistentes en un buen mensaje, tenemos que observar bien para interpretar correctamente y aplicar bien. El otro concepto es, no estuvo en camino de pecadores. ¿Cómo interpretamos esto? Que no estuvo en camino de pecadores. Detenerse en el camino es que yo ya me estoy comprometiendo, no. ¿Recuerdan cuando les hablé cuando iba a correr y salía a la hora que hacen el pan en todas las panaderías? Entonces, lo primero que debería no caminar por ahí, ¿cierto? No correr a la tentación, no salir a correr a la hora que toda la panadería saca el pan y huele exquisito. Entonces, no caminar a esa hora, buscar una hora diferente. Si lo que quiero es correr y bajar de peso, no es la hora correcta. Si yo quiero ser dichoso y buscar el favor de Dios, yo no voy a buscar el consejo de los malos, sino el consejo bíblico, aquel que me cambia, aquel que me transforme, aquel que me duele porque me hace morir a mí mismo, pero que me guía hacia lo correcto, al favor, a la dicha, a la plenitud de vivir en santidad, a la libertad que produce caminar y estar en medio de la voluntad de Dios, a no practicar ningún pecado, a no fallar. Todos los días yo voy a decirle, Señor, por favor, perdóname por todas las cosas que hago que ni siquiera me doy cuenta, perdóname, límpiame, lávame, pero qué hermoso es saber que no estamos practicando ni cayendo en esas debilidades que hemos reconocido a lo largo de nuestro caminar y hacer planes para no caer en lo mismo. Es maravilloso. Entonces, no salir a correr a la hora que sacan el pan, pero ya ahora detenerme, estuvo en camino de pecadores y usamos la misma, ¿verdad? Lo que estoy haciendo yo es dibujándoles un poema diferente al de David. El poema amigo es diferente, es acerca de comer pan. Entonces ahora no solo paso a correr a la hora de las panaderías, sino que me quedo viendo por la ventana. ¿Me estoy comprometiendo o no? ¿Va a ser más difícil o no decir que no a esa tentación? Claro, empiezo a coquetear con el pecado. No solo estoy yendo hacia eso, sino que ahora me estoy deteniendo ahí. Y eso me habla para mí de compromiso. Me estoy comprometiendo en los negocios de la vida. Estoy deteniéndome ahí. Estoy haciendo cositas que no me acercan a Dios y no me alejan de Dios. Estoy siendo atraído y estoy coqueteando con eso. Cuando veo que puedo pecar en lugar de doblar rodillas y orar y correr a Dios, lo que hago es empezar a coquetear con esa idea. En lugar de cortarla ahí mismo, decir, no, esto es chisme, oremos por esa persona. No, empiezo a coquetear con la idea. Segunda de Timoteo 2, del 4 a 7, Pablo nos habla acerca de aquel que es tomado por soldado. Dice, no se enreden en los negocios de la vida. ¿Por qué?
porque tiene un fin, agradar a aquel que lo llamó, que lo tomó por soldado. Él quiere agradarlo, como quiere agradarlo, no va a enredarse en las cosas que no le van a favorecer en esa dirección. Correr para ganar, si estoy corriendo, voy a abstenerme de cualquier sustancia ilícita, de cualquier cosa que me descalifique. Pablo dice, yo no quiero ser descalificado. ¿De qué? De ser salvo, no, porque la salvación no se gana. La salvación es por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús, pero descalificado en el sentido del servicio eterno al Señor. Estamos acá con un propósito de llevar gloria y honra al nombre de Dios, que esto va a determinar el cielo. Alguien dice, bueno, es que yo no quiero premios ni nada de eso. Bueno, lo que pasa es que en el cielo los premios no son como acá, que a mí me dieron, ¿verdad? Este globito, por ser, ¿verdad? Redondo, no sé, ¿verdad? Me dieron esto. Entonces el asunto acá no es que este es un premio que yo pongo aquí para que lo vean. No, ahí los galardones lo que están implicando es que yo le voy a dar honra y gloria al nombre de Dios, que le estoy demostrando mi fidelidad a Él. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré por la eternidad. Asegura mi posición eterna en los cielos en respecto de honrarlo y glorificarlo por la eternidad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso se nos dice, hagan tesoros en el cielo. Por eso se nos dice, corran para ganar, no para participar. Acá en Estados Unidos había un tiempo donde se daba un listón azul a las personas que quedaban en primer lugar, un listón rojo a los que quedaban en segundo lugar y un listón amarillo al tercer lugar. Pero después del tiempo, con todas estas ideas nuevas, ya empezaron a decir, y todos los que no ganaron, pobrecitos. Entonces se inventaron un listón rosado para participar, pero usted no salía en la calle, miren, rosado. Ah, significa que estuvo en la competencia. Ni siquiera tuvo que haber terminado, con que estaba inscrito, ¿verdad? Le daban un listón azul. No, estamos hablando del listón azul. Queremos llevar gloria y honra al nombre de Dios. Dios tiene para nosotros obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Lo que viene es glorioso y maravilloso y es eterno, pero tenemos esa determinación de caminar conforme a lo que Él nos ha dado, aunque sea cuidando ovejas, aunque no sea matando gigantes, pero hacerlo para la gloria y honra del Señor, a lo que Él me llamó a ser. Si yo tengo hijos, Dios me llamó a ser padre, me llamó a ser madre. Si tengo esposo, me llamó a ser un esposo que honra y glorifica a Dios, que modela a Cristo. Si soy esposa, una esposa que honra, glorifica a Dios, que incentiva a su marido a buscar del Señor, que lo ayuda, que no anda criticándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno en nuestros roles para la gloria de Dios, conforme a lo que Dios nos haya llamado. En todo, si soy una persona de negocios, hacerlos honestamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos todo lo que estamos aplicando, no comprometernos, implicaría detenernos, ya eso implica estoy coqueteando, busco el consejo y ahora empiezo a seguir ese consejo. Sabemos decir no para abstenernos, para morir a nosotros mismos, para decir sí exclusivamente al Señor, y es saber decir no a cosas que no nos convienen. Entonces yo no me detengo acá, esto no es para mí, no quiero esto. De eso se trata. Tercera observación, en el versículo 1 dice, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. La idea de escarnecedores es lo que decía Julio, son personas burladores, son personas que se sientan a criticar a otros, a burlarse de otras personas, y a veces nosotros no somos los que lo hacemos, pero estamos ahí, nos reímos del chiste de aquel que el pobrecito no tiene pelo, pero somos partícipes de eso. A veces se están dando conceptos que no son correctos y yo no puedo decir, no, eso está mal, no participo de eso. El problema de la influencia del grupo, de no levantar mi voz, de no ser testigo, de no tener identidad de lo que soy como hijo de Dios. Lo que me interesa es mi relación con Dios, algo que los demás van a poder ver y respetar. No me siento ahí, no participo de estas cosas. Si alguien ve esto y una analogía con lo que David pasó con Betsabé, alguien ve aquí como algo similar. Así es. Miró y luego de eso, ¿qué hizo? La llamó y luego de eso la tomó y luego vemos todas las consecuencias de una espiral descendente. Cuando hablamos de consejería hablamos la espiral descendente del pecado y cómo nos toma, ¿verdad? Y empieza como si es inofensivo, eso no es nada, eso, ¿y qué pasa? Cada vez es más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que se vuelve algo que es adictivo, pero esto es el pecado, es una ilusión. Entonces dice, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué implica sentarse? ¿Qué miramos ahí? Nos habla de permanecer, nos habla de ponerme confortable, me habla de aceptar eso, me habla de practicar eso. Como usted dice, por ejemplo, en la escala descendente, moral y degradante, por decirlo de una manera, estar sentado es como lo más bajo, pero nadie empieza por ahí, que te sentaste en una silla de escarnecedor, sino que empezaste con un consejo, escuchando un consejo de malo y luego te pusiste en un camino de pecador por llevarte el consejo de malo y terminaste allá en lo más bajo, sentado en la silla de escarnecedores. O sea que hay cosas
lo hace como de manera sutil, o sea, un consejo, bueno, no lo voy a llevar, pero voy a escuchar su consejo. Pero si es un consejo de malo y tú lo escuchas, va a terminar caminando, y si camina, va a terminar sentado en algo. Entonces, lo correcto es no escuchar el consejo de malo, por ahí empezar, y te va a evitar terminar en la silla de escarnecedores. Excelente. Es importante entender que ya solo el consejo de malos es pecado y verlo como lo que es, no justificarlo, es delante del Señor. La Biblia es como un espejo, es como un hombre que se mira a un espejo, se mira su rostro natural, se va y se le olvida cómo era. Viene la palabra de Dios, entiendo que está mal para hacer un cambio. No salgo ahí, ya empiezo a justificar el asunto y me voy. Entonces es cortar con el asunto. Pequeñas cosas hacen grandes desastres y también para bien, porque de igual forma pequeños cambios en nuestras vidas que hacen que nosotros veamos un progreso, pequeños ajustes en cuanto a lo que hacemos, lo que va a determinar ese curso y ya empezamos a cambiar, ¿verdad? Y va a ampliar una dinámica. Como es una bola de nieve hacia atrás, puede ser una bola de nieve hacia adelante, hacia lo mejor. Y conclusión, estoy practicando alguna acción pecaminosa, estoy practicando algún pecado. También se podría mirar desde este punto como es un contraste entre el justo y el pecador. Por ejemplo, tenemos la observación, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, eso me habla de una persona determinada, con firmeza, o sea, que sabe elegir, ¿sí? Sí. Y ya entonces, en aplicación, eso, qué determinaciones hemos tomado en nuestras vidas, o sabemos escoger, o sabemos elegir, se puede también desde ese punto. Sí, totalmente, de eso está hablando, ¿verdad? En base a lo que estás mirando, mi trabajo más fuerte es en la observación y en la interpretación. No verlo desde mi perspectiva, desde mi idiosincrasia, desde mi cosmovisión, etcétera, no desde el punto de lo que yo entiendo, sino lo que dice el texto. En base a lo que el texto dice, entonces yo voy a hacer mi aplicación. Entonces apenas el versículo 1, pero ya vemos la idea, vemos que es trabajo, pero es satisfactorio o no. Aquí podríamos hablar de 3 mensajes, o hacerlo uno solo, con solo el primer versículo. Eso es lo que queremos, alimentarnos a través de la palabra de Dios, y este es un buen sistema para extraer lo que la palabra de Dios dice. ¿Todos de acuerdo? Vemos la dinámica. La tarea va a ser la epístola de Judas.